Buen día. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Pongo la cámara. Lo de la cámara lo manejan como ustedes quieran, no se hagan problema. Bueno, son 10:10. No sé si ustedes estaban en una clase y se sumaron acá o están arrancando el día, en el instituto por lo menos. No, estamos arrancando el día, profesor. Ah, ok. Bueno, ¿y 47 les parece un buen número o faltará gente? Es un buen número, profe. Ok. Sí, si lo comparo con las lecturas, estaríamos más o menos, sí. Eh, Estamos. Bueno, la última vez que nos vimos, estuvimos pensando un poco en este concepto de lo que es la matriz de aprendizaje como base de la clase, porque es el tema que nos convoca. Después, como suele suceder, nos terminamos, entre comillas, ¿no? Siempre yendo por las ramas, pero aportando desde esa partida a otros lugares, aportando un poco al concepto de matriz de aprendizaje. Y estuvo bueno porque se enriqueció para el lado que se tiene que enriquecer. Cuando uno habla, dice el concepto, las palabritas, el significante en matriz de aprendizaje, pareciera ser como una forma que tengo de aprender. Entonces, bueno, estrategias que tendría en la escuela o cada vez que quiero aprender algo,
Sin embargo, el concepto es bastante más amplio que este, es un poco el concepto de subjetividad, más parecido al concepto de subjetividad que otra cosa, que maneja la escuela de Pigeon-Rivière de psicología social. O sea, esa matriz de aprendizaje es ese elemento que tengo, esa herramienta que tengo, con la que me enfrento a toda situación novedosa, con la que manejo toda situación frustrante, con la que manejo toda cuestión que deba resolver en la vida, sea la que sea. La escuela es solo una parte, muy importante, por supuesto, y solo una parte. Y dentro de la escuela, la teoría, la ciencia que transmite la escuela es solo una parte, ¿no? La escuela en sí misma, el docente, los compañeros, son desafíos a los que enfrentar la subjetividad propia y con los cuales uno debe lidiar, y lo hace a partir de una matriz de aprendizaje. Uno llegará al grupo de compañeros y lo hará sometiéndose, no callándose la boca, diciendo todo que sí, porque así es como fue formado y formó su propia matriz de aprendizaje. Después padecerá esto, porque claramente no es la mejor posición que uno puede adoptar en la vida, pero su matriz de aprendizaje le enseñó que siempre estuvo socializándose de esa manera, por lo tanto lo hará así. Otro lo hará desde la violencia, lamentablemente también. Otro lo hará desde la indiferencia o desde la seducción, etcétera. Y hablamos de situaciones extremas. En mayor o menor medida, cada uno de nosotros, cuando debemos resolver situaciones, tenemos estas cuestiones. Alguna vez Adler, ¿no? La tercera escuela de Viena más importante de psicología, después de Freud eh, y se me escapó el nombre de la logoterapia. Bueno, increíble que se me haya escapado, no importa. Pero bueno, Adler hablaba de tres grandes grupos de defensas: la agresión, el aislamiento o la situación más defensiva, y cada uno de nosotros frente a los problemas suele plantearse desde alguno de esos lugares. O tiende a agredir, a defender agrediendo, toda situación novedosa que lo saque de las casillas rápidamente agrede, sea verbalmente, sea con una mirada o sea con un golpe. Otros desde la situación de sometimiento, desde no decir nada, callarse la boca, padecer y hasta mostrar el padecimiento en algunos casos, ¿no? Hay múltiples formas. Y otros desde el aislamiento, desde correrse, desde no involucrarse demasiado con el otro. Y esto opera en situaciones amorosas, en situaciones de aprendizaje, en nuevos escenarios laborales, etc. Hablando a grandes rasgos de lo que hablan estos autores. Cuando vamos a la individualidad, cada uno de los sujetos lo hace a partir de sus propias matrices, que son más o menos parecidas a estas que nombramos, pero que tienen muchas particularidades. Bueno, esos adolescentes con los que nosotros nos vamos a encontrar, tenemos que entenderlos de esta manera. Traen un armado, lo traen porque lo fueron forjando en el hogar, en el barrio, en la escuela primaria, en el club, la murga, la tribuna, la escuela de baile y todos los lugares que recorrieron y recorren en sus vidas. Y lo fueron formando a través de vivencias que solo a ellos les sucedieron y las tuvieron que resolver como pudieron. Y las fueron viviendo en un contexto macrosocial, macroeconómico, histórico, etc. O sea, tenemos toda una gran conjunción de variables que en el entrecruzamiento de todas ellas tenemos un sujeto, que no es 1 más 1, 2, no es el entrecruzamiento solo de todas las variables, es cómo todo eso que nombrábamos impactó en su subjetividad. Un poco leyéndolo lacanianamente, ustedes el año que viene van a tener teoría psicoanalítica, es qué se inscribió de todo eso en el sujeto.
que se escribió en esa tabula rasa, de todas esas cuestiones que nosotros nombrábamos recién. O sea, no hay que ser ambientalistas, no es que en psicología esto ya lo sabemos, no es que 1 más 1 es 2, no es que, bueno, como nació en un hogar de pobre y tuvo un padre ausente y una madre que tuvo que salir a trabajar, va a ser una persona que va a ser de una determinada manera, va a sufrir, va a tener carencias, probablemente nada de esto, probablemente sea todo lo contrario. O sea, no podemos especular. Especular es estigmatizar. Especular es generar profecías que se autocumplen y que hacen mal. No. La idea justamente es, bueno, comprender la matriz de aprendizaje. Después, cómo se fue formando esa matriz es secundario. Lo podemos estudiar, pero ¿con qué llega el adolescente al aula? Bueno, parte de las cosas que influyen en esa matriz son, por un lado, la cuestión evolutiva. La cuestión evolutiva la vimos, uy, se me fue el chat que quería ver. La cuestión evolutiva la vimos en Logoterapia de Víctor Frank. Le agradezco a Andrea. No me salía Víctor Frank. Debería analizar por qué el olvido de nombres propios. La parte evolutiva la vimos en la unidad número 1. Tiene que ver con las fases de la adolescencia, tiene que ver con los conflictos que resuelve el adolescente, o debería resolver como pueda, y tiene que ver con el concepto de adolescencia que tenga una sociedad en ese momento. Como ya fuimos diciendo, no es lo mismo la adolescencia, en algunos sentidos, ¿no? No es lo mismo la adolescencia en la época de la Grecia clásica, ni la adolescencia en los mayas, ni la adolescencia hace 50 años en la Argentina, que la adolescencia que tenemos hoy aquí en La Matanza, siglo XXI. Hay cosas que se repiten. Hace 5.000 años los adultos nos quejábamos que los adolescentes eran rebeldes e iban a arruinar la sociedad. Esto sigue pasando hoy. O sea, hay cosas que son comunes, pero a la vez, bueno, hay cosas que han cambiado. Así como la sociedad cambió, los conceptos sociales cambiaron. De hecho, de un tiempo, hace no tantos años, ni siquiera podríamos estar hablando de una teoría sobre la adolescencia. Se decía así, que los niños cuando crecían y se empezaban a hacer grandes se hacían terribles y demás, pero el concepto de adolescencia no tiene muchos años. Y eso, la sociedad obviamente le imprime una carga social, teórica, con las que nuestros adolescentes deben lidiar. Nosotros, en nuestra época, hemos lidiado con otras parecidas a estas, pero a la vez también bastante diferentes. Eso también le imprime una carga que impacta subjetivamente y que no podemos perderla de vista. Por eso está bueno leer siempre a los griegos clásicos, está bueno leer a los filósofos de la época de Descartes, de la primera modernidad, del Renacimiento, pero intentar entender nuestra sociedad con sus categorías no es correcto. Mucho menos en psicología, donde estamos hablando de subjetividades. Intentar leer una subjetividad del siglo XXI con una teoría del siglo XVIII no es posible de hacer. Obviamente que no hay que desecharlo del siglo XVIII, al contrario, hay que tomarla como valedera, como interesante, pero no intentar hacer un aplicacionismo al siglo XXI. De hecho, Freud mismo, la teoría de Freud, hoy no es del todo adecuada para entender ni siquiera la clínica psicoanalítica. Aún llamándonos freudianos, de no haber estado Lacan y otros en el medio, el psicoanálisis no hubiese realmente llegado hasta nuestros días, no hubiese sobrevivido. Porque los conceptos de Freud son anacrónicos a hoy, son para una sociedad, bueno, de una clase media alta de hace 150 años. Ahí te contesto, Elian. Pero les decía, seguir leyendo el Edipo como esa novela del padre y de la madre, y de que realmente el niño se enamora, entonces, bueno,
y preguntándonos, bueno, una madre soltera, un niño que nunca conoció a su papá, ¿qué iba a pasar? Bueno, si no hubiese venido la mirada lacaniana, y muchos tienen la mirada lacaniana del Edipo aún sin haber leído Lacan, porque ya la facultad la transmite así, si nos quedábamos con Freud, el Edipo ya hubiese sido refutado. Porque sí, falta el padre, ¿qué hacemos? Alguien que haga las veces de padre. Bueno, y alguien que haga las veces de padre, ¿cómo puede efectuar todos los cortes? Bueno, no me voy a meter con una teoría profunda, pero fue necesario avanzar. Ahí me ponen en el chat, cuando hacemos terapia, se aplican con nosotros teorías psicológicas que no son actuales. Eh, no tanto como parece con mi explicación. Hoy verdaderamente en la República Argentina lo que se usa, si estamos hablando del psicoanálisis, que es la que mayormente nos preocuparía, justamente porque estamos hablando de Freud y de cómo ha quedado en el tiempo, el psicoanálisis se actualizó. Seguimos hablando de conceptos freudianos, seguimos hablando de textos freudianos, pero no hacemos la lectura como se hacía en su época, como esa es la teoría. Lo hacemos desde otras categorías. No seguimos esperando al padre como la ley, al Edipo femenino y al Edipo masculino, por ejemplo. Hoy el Edipo femenino no se usa más. Lo podemos aprender como parte histórica del psicoanálisis, pero hoy el Edipo es uno solo y tiene que ver con cómo hemos registrado el deseo y la ley. Le llamamos el padre y la madre a uno y al otro por la función que cumplen, pero nadie está esperando realmente que le cuentes la historia de tu infancia para comprender de dónde vienen todos tus traumas. Todo se explica por el padre que o la madre que tuviste. La mirada lacaniana ya ha complejizado mucho esto. Evidentemente que la anamnesis, ¿no? Esta historia de nuestra vida y este tipo de familia que tuvimos, por supuesto que influye, y es muy útil a la terapia comprenderlo y conocerlo, pero no lo puedes hacer por una cuestión ética, pero pongámosle, hace terapia tu hermano, y el mismo padre y la misma madre tuvieron dos hijos completamente distintos. Y vos decís, ¿qué pasó? El padre que era un inútil y que no ponía la ley, que no separaba de la madre a uno, al otro lo hizo todo lo contrario. Lo hizo alguien que tiene que someterse a la ley, que sufre por las exigencias de la ley, que no actúa conforme a su deseo. Bueno, es bastante complejo por ahí explicarlo así rápido, pero no es que se estén usando teorías que ya no sean útiles para nuestra época, ¿no? Se podrá seguir nombrando, pero son relecturas de esa teoría, relecturas que hicieron nuevos psicoanalistas. Capítulo 3 del texto, dice Andrea, de Matriz de Aprendizaje, de Ana Quiroga, habla justamente de los tres ejemplos. Sí, yo se los había nombrado la vez pasada, me alegra que algunos lo hayan leído. Sí, habla de dos tribus de Oceanía, de ahí de seres muy ligados todavía a la naturaleza, tribus de muy poco desarrollo cultural, pero con culturas importantes, y de la Alemania nazi, y cómo el tipo de sociedad actúa de tal manera que esos sujetos que son preparados en esas familias tienen miradas diferentes de la vida, sí. Y parte del último texto que subí, que según mi información en la página, 40 de ustedes por lo menos ya han arribado a él, lo han mirado por lo menos por arriba, también tiene que ver con eso, como cómo las pedagogías fueron cambiando y tiene que ver con cómo, no acá papá y mamá, como veíamos en las tribus de matriz de aprendizaje, sino papá Estado y mamá sociedad, a través de la escuela también imponen sus categorías, con sus claroscuros.
con cosas muy buenas y cosas muy cuestionables. Lo interesante de Julia Varela no es que vende una, no es que dice esta es mejor que esta. Habla de lo bueno y lo malo de cada uno de los tres modelos, pero ya llegaremos ahí oportunamente, porque estamos esquivando el texto del medio, que es quizá el más denso en cuanto a teoría y denso en cuanto al segundo sentido que le podemos encontrar a la palabra, que tiene que ver con Piaget y Vygotsky, y después un poco con la mirada de Gardner, bueno, ya es un poco más amigable. Pero bueno, empezamos a ver en la unidad 2 la matriz de aprendizaje desde lo lógico-matemático y las categorías que Piaget ubica en el estadio hipotético-deductivo, en el operatorio formal al que el adolescente arriba, las categorías de Vygotsky en cuanto al uso lingüístico que ejercen los adolescentes y a partir de la adolescencia todo lo que viene por detrás. Y luego el aporte que hace Gardner, el entrecruzamiento de distintas ciencias, neurociencias, antropología, psicología, y la definición de inteligencias múltiples. Pregunta, ¿cómo nos llevamos con Piaget? ¿Y qué hemos visto algo en la materia en psicología del desarrollo ya de esto? La tuvimos el año pasado en Psicología y Cultura con Di Gracia, Piaget. Vimos todos los estadios. Ajá. Lo amamos a Piaget, me alegra mucho, Lucía. Entonces en Psicología y Cultura llegaron a ver los estadios, por lo menos. Y a Vygotsky también vimos. Claro. Profe, ahí está Marisa Leses mostrando el libro de Piaget. ¿Para que estoy en el chat? No la veo a Marisa. Bueno. ¿Qué se acuerdan del estadio operatorio formal? Que por ahí es el que menos se ve. Generalmente se hace mucho hincapié en el sensorio motriz y en el preoperatorio, principalmente desde la psicología, por la función semiótica, el lenguaje y bueno, aparece la subjetividad, nada más y nada menos. Pero del último estadio, ¿llegaron a ver alguna otra cosa que no sea, bueno, hipótesis, no es necesaria la presencia del objeto, de lo concreto, pero ¿qué más? ¿Hay algo más que se acuerden? Que funcionaba el pensamiento abstracto, podía, eso no me acuerdo, ¿no? Sí, Podía sí, correcto. entender conceptos de lo que era el amor, la ley, la justicia, conceptos Sí, abstractos. sí. ¿Qué más? Sí, estamos en lo básico. En psicología y cultura, más que eso no se puede ver, lógico. Ahí no. Puede ser, hola, profe, Sí, hola, hola. que tenía un pensamiento hipotético deductivo. Sí, claro, sí, sí. Es una de las cosas principales. Es el pasaje también de la infancia hacia la adolescencia. Sí, 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 evolutivamente implica eso, sí. Pero Piaget le da poca importancia a eso, se mete más bien con cómo empieza a operar otra lógica cognitiva en el sujeto. No, por eso en psicología y cultura, repetime, Jessica, que te interrumpí. Habla del desarrollo de la inteligencia. Sí, pero ¿en qué se desarrollaría? Es la pregunta. No, digo, si nos vamos a basar únicamente en psicología y cultura, yo también doy la materia psicología y cultura, yo directamente ni tomo los estadios porque como se puede ver tan poquito no me interesa. No, pensé que en psicología del desarrollo ya habían visto a Piaget. Bueno, veo que no. No, este año no, el año pasado sí vimos lo que es Piaget y Vygotsky, la relación que Sí, sí, trabajaba sí, Vygotsky, que trabajaba Piaget. sí.
Sí, 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 no, no, está bien, pero no. Pensé que cuando vean psicología del desarrollo sí se van a detener más entonces en lo que tiene nuestro texto. No sé si ya lo leyeron. No, pero Profe, no. Sí, igual Andrea. en psicología del desarrollo, lo que es la adolescencia la vemos en psicología del desarrollo 2. En la 1 todavía no llegamos a eso. O sea Está que bien, no, no, está perfecto, no, no, pero en psicología del desarrollo uno ven niñez, y en niñez tienen que ver a Piaget, hipotético, sí, sí, perdón, sí, a sensorio motriz, Piaget y a Vygotsky, a los dos vemos por lo eso, que son, sí. sí, 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 pero iba a eso, si ya conocían por lo menos la lógica de Piaget, y cómo empieza en el sensorio motriz y en el preoperatorio a describir las operaciones lógico-matemáticas. Porque un poco lo que pasa en el estadio que nos toca a nosotros, en la adolescencia, es el resultado del desarrollo y de la evolución de esas primeras operaciones. Quería hacer pie ahí, por eso, pero como todavía no vieron la parte de niñez tampoco con Piaget, nada, quería ahorrarme de trabajar, pero ustedes me van a hacer trabajar. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, del texto que yo subí, veo que poco y nada, ¿no? ¿El que habla del tiempo, el último? No, 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 el que habla de Piaget. Cómo le esquivan el bulto, ¿eh? Bueno, tienen que saberlo. Y zafaron, yo el año pasado, no sé si hay algún recursante, para garantizarme la lectura, cosa que conseguí muy bien, les armé una actividad con ese texto, un cuestionario de 18 o 20 preguntas, y bueno, así lo Sí, abordaron y lo, sí, y lo profe, elaboraron. por eso estoy recursando, porque no lo hice. Bueno, los que lo hicieron están en tercer año conmigo. No, bueno, no es tan directo, pero sí. Manejemos esta parte, gente, aparte psicología y cultura del alumno, el alumno psicológicamente opera, como dice Piaget, que opera en la cuestión cognitiva. Eh, igual, no me animo, digamos, toda la ilusión que me hice cuando me nombraron al capítulo 3 de Matriz de Aprendizaje, ahora se me cae. No me animo a preguntar si están leyendo el resto de los textos. Y no lo voy a preguntar. Prefiero enterarme cuando tenga que evaluar. Bueno, Piaget tiene una mirada, ya por lo menos la diferencia entre Piaget y Vygotsky la saben. Piaget tiene una mirada desde la psicología genética, una psicología que él inventa, porque no tiene prácticamente de dónde tomarse. La psicología descriptiva de su época poco lo ayuda, entonces, bueno, toma algunos elementos de ahí, pero toma la lógica y con un método clínico y psicogenético genera lo que se llama la psicología genética justamente, y nos va a decir que el ser humano atraviesa 4 estadios, siempre en el mismo orden, pueden variar las edades, pero hay algún promedio, y aunque hubieran problemas de maduración, del desarrollo, problemas neurológicos, los estadios se respetan igual. Se va llegando con delay, podríamos decir, deteniéndonos más tiempo en algunos que en otros, pero el orden en cuanto a la adquisición y manejo de los estadios siempre es el mismo. Probablemente en algún caso grave de un trastorno madurativo no se llegue nunca al pensamiento formal, al desarrollo de un pensamiento hipotético deductivo, pero el orden de lo sensorio motriz, de lo preoperatorio y de lo operatorio sí se fue dando en ese orden. Si vamos a un promedio, uno arribaría a un pensamiento formal en la entrada a la adolescencia, justamente. Ahí se llegaría a lo que es el estadio operatorio formal,
se abandonaría el operatorio concreto, donde, ojo, que se llame operatorio concreto no implica que tenga que tener el objeto adelante para operar, sino que tuvo que tener experiencia previa con el objeto. En el pensamiento operatorio ya hay capacidad de abstracción, solo que en el operatorio concreto fue necesaria una previa experiencia, en el operatorio formal no. Ya hay una capacidad de pensar en mundos posibles, de hipotetizar cosas nunca vistas. Es el último estadio. Digo, el adolescente llega donde nosotros ya estamos hoy. No es que nosotros hemos avanzado en un nuevo estadio, lo que le hemos agregado es, en mayor o menor medida, cantidad de información, cantidad de experiencia en el uso de ese estadio. Pero la misma lógica de resolución de operaciones y la misma lógica de pensamiento que tiene un adolescente que tengamos nosotros en cuarto o quinto año del secundario, es la misma que tenemos nosotros. Por eso lo leíamos en el texto del principio estoy re mal con los nombres hoy, de Weisman, que les gusta debatir. ¿Y por qué? Porque están inaugurando un pensamiento igual que con el adulto con el que debaten. Tienen la misma lógica de razonamiento, pueden hipotetizar unos y los otros. Están inaugurando una nueva herramienta cognitiva, por lo tanto, además de la salida exogámica, además de la rebeldía y todas esas cuestiones que sabemos, el hecho de estar en este estadio les permite también debatir. Ven cómo cada fenómeno adolescente es posible leerlo desde distintas teorías. Todas encuentran explicaciones. Bueno, este pensamiento formal que empieza a ocurrir en la adolescencia y que Piaget describe tiene varias características. Nuestro texto podrá ser muy, muy denso, no les digo que no, pero es bastante esquemático en este sentido. Y divide claramente 4 características funcionales y 2 características estructurales o formales. Las 4 características funcionales tienen que ver, como su nombre lo indica, con funciones. Entendámoslo desde la lógica, funciones lógicas. Ustedes tuvieron algo de lógica ya en primer año, si no me equivoco, ¿verdad? Lógica y ¿Algo? epistemología. Claro, por eso. Vi alguna cabecita que se movía por allí. Bueno, entonces hay funciones, hay relaciones entre variables, estas son las funciones que dan determinadas características, que no estaban antes y que aparecen en el estadio hipotético deductivo, mejor dicho, perdón, en el estadio del pensamiento operatorio formal o en el pensamiento formal. Por ejemplo, antes, cuando hablamos del operatorio concreto, lo real era ¿cómo decirlo? Era el efecto únicamente de la experiencia. Era posible únicamente lo que se pudo haber experimentado antes. O sea, era ver para creer, podríamos decir, básicamente. Todo lo posible, todo lo que podría llegar a ser posible, tuvo que previamente demostrarlo. Si vamos a técnicamente lo que sería, es lo posible, era un subconjunto de lo real. Primero tuve que comprobarlo y dentro de lo que ya comprobé habrá un mundo de posibilidades. No existe nada que yo previamente no lo haya comprobado. Si yo no lo pude comprobar de alguna manera, lo otro no sería posible. La realidad comprobada lo era todo. Y no existen posibilidades por fuera de ella. Y ahí tenemos una cuestión.
y ya empiezo a no ser todo lo puntilloso que hubiese querido ser. Hay adolescentes que de acuerdo al capital cultural que tengan, te vas a dar cuenta que lo posible es muy acotado, que les cuesta mucho sostenerse frente al aprendizaje y que no se animan a dar su propia opinión de algunas cuestiones, precisamente porque su realidad es bastante acotada, porque no tuvieron un acceso muy prolífico a lo simbólico, porque no nacieron en una casa donde sus padres tenían una biblioteca, quizá eran profesionales o quizá les permitieron o los criaron con documentales y con programas de cultura. Su realidad de aprendizaje fue muy acotada, por lo tanto sus posibilidades son acotadas. Y hasta que no logran ese quiebre que se da más o menos en el momento en que nosotros nos encontramos con los adolescentes, ahí 14, 15 años, donde se pasa del operatorio concreto al operatorio formal, esa realidad lo es todo. Esa muy acotada realidad es todo lo que tienen para basarse. No pueden correrse de aquello que alguna vez comprendieron y manejaron. Todo lo que experimentaron es todo lo que saben. Cuando se pasa al otro estadio, se invierte la función lógica, lo posible no pasa a ser un subconjunto de lo real, sino al revés. Lo real pasa a ser un subconjunto de lo posible. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchas más posibilidades de las que yo experimenté. Hay otro mundo muy diferente al que yo conozco. Esto real que conozco es solo un micromundo de todos los mundos posibles, en todo sentido, en cualquier cuestión que uno pueda debatir. Esto hace posible las utopías, justamente, que lamentablemente hoy en la adolescencia cuesta tanto encontrarlas, ¿no? Que en otras épocas, porque las sociedades también eran un poquito distintas, la adolescencia era la época de las grandes utopías sociales y de otros mundos sociopolíticos posibles. Hoy no aparecen tanto, pero ese mundo de las utopías justamente es posible porque lo real es un conjunto de lo posible. Lo posible lo excede infinitamente a lo real. Esto hace posible el mundo de la utopía. ¿Qué es una utopía? Un mundo ideal que me puedo imaginar, que no existe y quizá nunca existió, pero que sería posible. Lógicamente es posible. Que haya extraterrestres, por ejemplo. Uno diría, lógicamente es posible en un universo tan grande como el que tenemos, bueno, pero para poder entender eso, hace falta justamente comprender esto, que lo posible va más allá de lo conocido. Adquisición que se logra en este estadio. Por otro lado, también una cuestión funcional, bueno, uno arriba a conclusiones, uno arriba al conocimiento, a partir de un carácter hipotético-deductivo. Uno parte hipotetizando y uno parte comprobando su hipótesis. Esto no quiere decir que cada adolescente, o en realidad cada uno de nosotros que estamos en este estadio, utilicemos el método científico en forma consciente. Pero uno automáticamente genera una hipótesis y se juega a comprobarla. Y esto justamente recorta un montón de posibilidades. Hoy ya, si tenemos que resolver un problema matemático, porque vamos a un supermercado y no sabemos si nos alcanza el dinero, no necesitamos sumar con los dedos ni hacer una cuenta demasiado puntillosa como tendría que hacer un niño, sino que más o menos con nuestra experiencia podemos hipotetizar más o menos la cantidad de productos de acuerdo a los valores y a las góndolas de donde lo tomamos, como para tener una idea si nos alcanzaría o no nos alcanzaría el dinero.
Entonces somos capaces de hipotetizar y más o menos ir deduciendo desde ahí. Seguimos usando operaciones lógicas, pero ya desde otro lugar. No es la lógica de la cuenta, donde tenemos que escribir los números, trazar la línea, ir sumando unidades, decena y centena. Un niño en un operatorio concreto necesita hacerlo. Nosotros, en un pensamiento hipotético deductivo, ya no es necesario que lo hagamos. Ya somos capaces, por nuestra experiencia, de generar una hipótesis y luego de ir ensayando las comprobaciones. Y un poco la tercera función, esta cuestión de lo que se llama el control de variables, va un poco por ese mismo lugar. Manejamos 4 o 5 variables, deducimos a partir de 4 o 5 variables, y con modificar una sola de ellas nos alcanza para llegar a una conclusión. Manejamos en un mundo tridimensional como el que vivimos, nos alcanza con saber que si determinado objeto es mucho más alto que otro, por más que el otro sea más ancho, bueno, con solo compensar la variable alto sabemos si tendrá mayor o menor capacidad. Por ejemplo, cuántos litros aproximadamente caben en un bidón o en otro, lo podremos sacar manejando una variable. Por ejemplo, este bidón es tan ancho que ya no me importa cuánto es el alto ni cuánto es lo profundo. Con una sola variable me alcanza, compenso, comparo variables. Obviamente, esto lo hacemos automáticamente. No quiero usar la palabra inconscientemente para no confundir con psicoanálisis ni nada, pero automáticamente nuestra lógica funciona de esa manera. Y por otro lado, a partir de proposiciones, ¿no? Una proposición es algo conceptual. Es algo que una vez que manejo el lenguaje, que soy capaz de un enunciado, puedo partir desde esa proposición. No necesito la comprobación directa, no necesito, como el niño del preoperatorio, manipular los objetos, sino que conceptualmente, a partir de una cuestión de proposición, de lenguaje, de concepto, manejar las cosas. Entonces, funcionalmente, ya el pensamiento abstracto tiene que ver con eso. Y por otro lado, en cuanto a lo formal o a lo estructural, bueno, hay dos cuestiones que Piaget enseña. Obviamente no interesa que manejemos ni sepamos lo que se llama la combinatoria de las 16 operaciones, pero bueno, fíjense en el texto, frente a un problema de variables complejas, donde tenemos que comparar algo que tiene dos variables de un lado y dos variables del otro, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, hay 16 operaciones que se pueden manejar combinando cada uno de los 4 elementos de todas las formas posibles. No tenemos que saberlo de memoria, pero sí lo manejamos. Somos capaces de comparar y no, sin necesidad de tener una cuadrilla ahí con las 16 operaciones, lo hacemos todo el tiempo. Pero sí es un poco más amigable y un poco más aplicable a la hora de comprender nuestra forma de resolver lo lógico-matemático, el grupo de las 4 transformaciones, o lo que se llama el grupo INRC, identidad, negación, reciprocidad y correlatividad. Somos capaces de operar lógico-matemáticamente en nuestro estadio porque manejamos estos conceptos que faltaban en estadios anteriores. Por ejemplo, el concepto de identidad. Las cosas son de una manera y podemos jugar con identidad y no identidad, identidad y negación de la identidad.
¿Qué le pasa al niño chiquitito? Existe únicamente la identidad. Lo que está allí existe y lo que no está, no existe de ninguna manera. Es el famoso juego de esconderse detrás de un paño, lo que fuere, y decir no está, o mostrarse y decir está. El niño solamente cree en la presencia, entiende la presencia de la madre cuando la ve. Cuando no la ve, la madre definitivamente no existe. Nosotros hoy sabemos que aún en ausencia, bueno, la madre sigue existiendo. Entonces podemos jugar con la identidad o la negación. Podemos jugar con la reciprocidad comparativa también. Podemos realizar distintas operaciones, como por ejemplo las leyes de las funciones. Si A es mayor que B y B es mayor que C, evidentemente C será mayor que A, y bueno, todo este tipo de combinaciones las realizamos por un pensamiento recíproco que tenemos. Entonces no necesitamos comparar a A con C. Si A se relaciona de una manera con B y B se relaciona de la misma manera con C, evidentemente A se relacionará con C de la misma manera, por una cuestión de ley de reciprocidad. No necesitamos comparar cada número con el 100 para saber si es mayor o menor, desde el momento que manejamos la capacidad de unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil. Si ya hablamos de miles, no tenemos que enfrentar el número y ver si tiene más campos que la centena. Somos capaces de hacerlo por el solo hecho de ya manejar ese tipo de cuestiones. Bien, todas estas operaciones lógicas que fuimos ahí rápidamente desentrañando ahí, no estaban en estadios anteriores. Son grandes conquistas que se fueron logrando a lo largo de la vida. Conquistas que tienen que ver con conflictos ganados. Recuerden que cada estadio es un paradigma mental, un paradigma que tiene una lógica. Con Piaget habrán visto, bueno, una de las máximas más provocadoras de Piaget en su época fue decir: los niños no se equivocan. ¿Y por qué no se equivocan los niños si yo les doy un problema sencillo de matemática y lo hacen mal? Yo les muestro la plastilina y dicen acá hay más o acá hay menos, cuando en realidad en los dos lugares hay lo mismo. Piaget dice, bueno, porque ellos responden de acuerdo a un paradigma. Su paradigma está en lo cierto. El problema no está en el niño, sino está en que lo que yo le doy para resolver se debe resolver con un paradigma superior al paradigma del niño. Un niño en un estadio preoperatorio no puede compensar variables, no tiene la correlatividad que nosotros decíamos recién. Entonces vos le mostrás las dos bolitas de plastilina iguales y son iguales. Cuando haces un choricito con una de las bolitas de plastilina y la otra la dejas hecha una bolita, te va a decir, bueno, o en esta que está estirada hay más, o en esta que no está estirada hay más. Nunca te va a decir que hay lo mismo. ¿Por qué? Porque se centra en una variable. Te va a decir, acá hay más porque es más larga, o te va a decir, acá hay más porque es más gordita. Pero no puede compensar que lo que gana en largo lo pierde en ancho, o al revés, o lo que gana en ancho lo pierde en largo. Tampoco puede hacer reversibilidad. No puede decir, no, si antes había lo mismo y vos no sacaste ni agregaste nada, sigue habiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque en su estadio, en su paradigma mental, puede manejar una variable a la vez. Cuando llegamos a romper ese paradigma, estamos hablando de un nuevo paradigma. Entonces, ese niño no es que estaba equivocado, respondía con su paradigma. Bueno, la adolescencia es un punto de llegada. Justamente, dice ahí Damián, no hay noción ni de reversibilidad ni de conservación de sustancia. Cosas que se adquieren en el estadio, en el primer operatorio, en el operatorio concreto. Ya ahí hay
conservación de sustancias, ya ahí se comprende la reversibilidad, ya hay +1 y hay -1. Digamos, si yo estiré, pero vuelvo atrás, vuelvo a amasar, va a volver a ser la vieja bolita y va a volver a hacer lo mismo. Bueno, eso se logra en el estadio operatorio. En el operatorio concreto tuve que primero probar las cosas. En el operatorio formal, con estas operaciones que nosotros nombrábamos recién, es lograr esto mismo, solo que sin haber tenido ningún tipo de experiencia previa con los objetos, ni siquiera con las operaciones. Estos adolescentes son capaces de estudiar y comprender cuestiones de física que nunca vieron en su vida, la física cuántica, perdón. Digo, no porque yo lo sepa, porque uno que ha elegido la psicología poco y nada sabe de esto, pero seríamos capaces de comprender las leyes de Newton, o los teoremas de Pitágoras o de Tales, simplemente manejando magnitudes que ni sabemos a qué objeto concreto refieren, pero el hecho de estar en un estadio proposicional hace que los podamos manejar. Ojo, no digo que yo lo sepa, hoy no podría realizar ninguna de estas operaciones matemáticas, pero ya tiene que ver con una propia desidia personal, tiene que ver con haber hecho un secundario y haber aprobado por el puro oficio de alumno. Pero digo, si yo me sentara y pusiera los videos de YouTube de varios docentes que se ponen ahí con su pizarroncito a enseñar estas cosas, lo podría aprender. Ahora, somos capaces, justamente por este carácter proposicional, de resolver cuestiones matemáticas con letras. Mirá si es loco, ¿no? Pero no haces X más 1 es igual a, y despejás X, y bueno, en el estadio hipotético, perdón, en el estadio operatorio concreto, necesitabas números, matemática igual números. Ahora, cuando llegás a este estadio, podés hacer matemática con letras, hacer funciones matemáticas donde A más B es igual a C, y eso es matemática por más que sean letras. Tiene que ver con el carácter proposicional. Tiene que ver con esto mismo. Grandes conquistas. Ya sé que estoy hablando de cosas que ni ustedes ni yo entendemos del todo, ¿eh? Yo tengo claro que hoy me sentás delante de una función de A más B igual X, XY y prima y demás, y tengo que despejar X, tendría serios problemas. Pero no porque no tengamos la capacidad de hacerlo, sino simplemente porque por las elecciones de la vida uno se ha dedicado simplemente a aprobar la secundaria y a aprender la ciencia que a uno le interesó más. ¿Deberíamos manejar más estas cuestiones matemáticas? Sí, por supuesto que sí. Pero digo, somos capaces de hacerlo porque estamos en este estadio. Bien. Piaget no negó, por supuesto, de hecho este carácter proposicional es una parte de eso, pero no negó lo lingüístico, no negó lo conceptual, pero toda su teoría tiene que ver con lo lógico matemático. Más lógica que matemática. Por más que cuando lees a Piaget, no sé si tuviste el placer, es un placer bastante tedioso, te diría, pero cuando lees los libros de Piaget es matemática pura. Pero en realidad es lógica pura. Usa el matemático. Vos porque hiciste ahí, Marisa me habla de libros diarios de 12 columnas. Vos hiciste la orientación en económicas, el viejo comercial que hice yo, sí. Libros, el balance de 12 columnas, ¿sí? Eso, algo de huella dejó en mí, más o menos cuando se habla de balances y qué sé yo, más o menos comprendo algo de los activos, los pasivos, el debe, el haber, pero no, cuando vamos a la matemática pura,
se me complica un poco más. Con el tema de las funciones y de las X y de las Y, se me complica bastante más. Pero sí, el uso de esas cosas se va perdiendo la maestría, va perdiendo la práctica, básicamente. Cuando uno las retoma, es por supuesto bastante más sencillo cuando uno los aprendió por primera vez. ¿Por qué? Porque las cuestiones ya están, la lógica del pensamiento ya está instalada. Pero bueno, nada, uno no puede manejarlo todo al mismo tiempo en la vida y por lo tanto, bueno, es necesario que haya cosas que tengan que recortar. Pero bueno, Piaget anduvo más bien por esos lugares. No, a ver, no sé si se les cortó a todos, diciendo en el chat que se cortó lo último. Hablábamos no de nada teórico ni de nada, ahí se está empezando a cortar. Empezamos con algunos problemas. No tengo demasiado que hacer, tiene que ver con la calidad del servicio de Wi-Fi. Y nada, esperemos que regrese rápidamente. No sé, a ver ahora si más o menos se estará escuchando. Sí, ahí ya se Se está sigue ubicando. cortando. A ver, bueno, cualquier cosa me siguen diciendo. Bien, nada, no, lo último que dije no suma demasiado, hablamos de, tenemos el pensamiento hipotético deductivo, tenemos la lógica formal de pensamiento, somos capaces de manejar estas cuestiones lógicas complejas, pero bueno, el no uso que hacemos muchas veces de ellas hace que las vayamos olvidando. Si tuviéramos que retomarlas, sería más sencillo, ¿no? Rápidamente las podríamos volver a adquirir porque ya tenemos las categorías de pensamiento. Y decíamos, Piaget se quedó con el pensamiento lógico-matemático. Los post-piagetianos tienen estudios muy interesantes, muy lindos acerca, por ejemplo, de la adquisición del lenguaje y de la adquisición de la lectoescritura. No Piaget, sino Emilia Ferreiro para adelante, los post-piagetianos, pero no tiene que ver tanto con lo conceptual del lenguaje, como haría Vygotsky, sino más bien con la lógica del lenguaje. El niño aprende a hablar con una lógica y aprende a leer y escribir con una lógica. ¿Vieron cuando se habla de la hipótesis silábica o del garabato o de la extensión de las palabras? Bueno, está comprobado, es así como el niño adquiere la lectoescritura, y son las categorías de Piaget puestas en función de la adquisición del lenguaje. El niño hipotetiza que, bueno, una palabra larga tiene que hacer una línea más larga que una palabra corta, luego hipotetiza y comprende la diferencia entre un trazo común y una letra, luego la diferencia entre letra y número, luego llega a comprender las vocales y a partir de ahí lo que se llama la hipótesis silábica, y cada vocal implica una sílaba, y pone vocales, y dice mamá, pone a, y bueno, y vos le decís pala y vuelve a poner a, y ahí, bueno, viene el cuestionamiento, ¿cómo es mamá? Es igual que pala. Piaget y la lógica piagetiana tiene algo con el lenguaje, pero quien realmente nos aporta la acción del lenguaje es Vygotsky. Y el texto en la segunda parte habla de Vygotsky y la importancia de lo conceptual a la hora de hacerse adolescente. Como en la adolescencia lo que se da es la adquisición del pensamiento a partir de conceptos. Conceptos que son categorías de pensamiento y que sirven para ahorrar un montón de cuestiones. No tengo que pensar cada cosa separada de categorías más grandes de pensamiento conceptual.
puedo apropiarme de grandes conceptos de pensamiento, puedo dividir el mundo, a partir de pensar conceptualmente, puedo dividir el mundo en ciencias y que cada una tenga su cuerpo específico de conocimiento, básicamente porque el lenguaje no es algo sin forma y no es algo que simplemente es un sistema. Que el adolescente ya puede estar en una escuela secundaria y acá, se volvió a tildar. No sé el resto cómo viene escuchando. Secundaria Se nomás, escucha, profesor. se corta. Se escuchó lo último, secundaria. Si estuvo hablando, no Ah, escuchamos nada. Hizo un bien. monólogo de 5 minutos que no escuchamos nada, disculpe, profe. ¿Me hicieron hablar 5 minutos simplemente viendo mímica? No, lo peor se es lo que veía, ni mímica se veía porque quedó tildado ahí la pantalla congelada. Sí. Nada, me voy a tener que mudar porque la calidad de Wi-Fi acá es pésima. Espero que haya vuelto. Si no, probaré de cortar el video que escucha en radio, digamos. No sé si así mejorará un poco. Dicen que así mejora. Anoche tuvimos que hacer eso. ¿Ahora se está escuchando o no se escucha nada? Sí, ahora sí se está Sí, ahora escuchando. se escucha ¿Va? bien. Ya se lo escucha Bueno, bien. si Pero se igual sigue es verdad, cortando. profe, muchas veces sin el video el audio funciona mejor. Bueno, vamos a esa modalidad y me van diciendo si se escucha o no. Bien, decía entonces, y justo les iba a dar un ejemplo, pero el chico es capaz, el adolescente es capaz de hacer el secundario, porque puede dividir al mundo conceptualmente en distintos campos del conocimiento. Puede tener una carpeta con carátulas y Sí, que el ubicar profe cada se quedó cosa en en su el co. materia. Repetime, por favor. Que se quedó en el co. Deducimos que es conocimiento. No, bueno, no, no Sí, no, sé, no sé se ni qué estaba traba igual, diciendo, profe, la verdad no se lo pero escucha. vuelvo. Ay, qué lástima. Ya ahora no tenemos más solución que esperar a que mágicamente vuelva la buena conexión. No sé ahora si se estará escuchando, si habremos vuelto. Ahora sí lo escuchamos, profe. Estas últimas Bueno, palabras que dijo se escucharon bien. bueno, a ver si tenemos más suerte. Les decía, el adolescente justamente llega a una escuela secundaria donde, no porque aparezca en la secundaria, ya en los últimos años de primaria esto empieza a transmitirse, pero ya el mundo se divide en campos de conocimiento y empieza a ser muy diferente lo matemático, de lo lingüístico, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, y puede dividir una carpeta en varias materias con sus carátulas y sus campos de conocimiento, y si encontrara una hoja suelta, como sucede, podrá debatirse es de esta materia o de esta otra, pero más o menos por el contenido comprende, porque tiene un mundo conceptualizado. Y les iba a decir esto, es muy interesante el caso de muchos chicos, les estoy hablando siempre de chicos de cuarto año, que es el nivel donde yo enseño,
y donde ustedes van a enseñar en el secundario, porque tanto psicología como salud y adolescencia solo la encontramos en cuarto, que no tienen la carpeta dividida en materias, o que si tienen la carpeta dividida en materias, muchas veces encontrás hojas de una en otra. ¿Y esto de qué es? ¿Y esto de qué es? Bueno, evidencian que no han arribado verdaderamente a una conceptualización del todo adecuada del mundo. Si lo lleváramos nuevamente a Piaget, deberíamos ahí hacer algún tipo de test de evolución, a ver si están en el estadio hipotético deductivo o si todavía no han arribado a él. No lo sabemos, pero por el lado lingüístico, por el lado conceptual, evidentemente, tienen un déficit. No están allí todavía. Son chicos que, por supuesto, lamentablemente, te vas a encontrar con que no rinden bien en las materias, ni en la tuya ni en ninguna otra, y tiene que ver con esto, con que hay una cuestión evolutiva también en lo lingüístico, y en la adolescencia hay una conceptualización final del mundo a la que no se arribó, claramente. ¿Qué es lo mejor que podés hacer con ellos? Y es un trabajo. Nada, un día perdí una clase y sentate a ordenarles la carpeta. Porque, no te digo que mágicamente sucede, ni mucho menos, pero les vas a ordenar el psiquismo. Les vas a ordenar un poco, por lo menos la parte cognitiva. Vamos a armar carátulas, ¿no? Y desarmás las 10 carátulas, más o menos prolijas, no importa que las arme él o ella. Y luego, bueno, veamos estas hojas de quién son y ubiquémosla. Generalmente el pibe pone fechas. ¿Por qué? Porque la fecha en la primaria lo tienen muy adquirido. Cada día pone la fecha. Por más que uno en el secundario diga, no importa la fecha, importa que armes una carpeta conceptual justamente. Bueno, el pibe que aprobó la primaria sabe que todos los días tiene que poner la fecha. Pone una fecha y un contenido. Y empieza a coleccionar las hojas una detrás de la otra. Maneja la temporalidad. Y te pone hoja de matemática, hoja de química, hoja de salud y adolescencia, hoja de historia, y una detrás de la otra como las va recibiendo en, por otro lado, su fallida asistencia a la escuela. Porque también está eso, por supuesto, ¿no? Generalmente no son chicos que tengan una asistencia perfecta, sino evidentemente la escuela los hubiese percibido antes y el equipo de orientación hubiese hecho algo en el mejor de los casos. Como vienen salteado, se encuentran con un profesor de quien quizás ni siquiera saben el nombre, copian lo que tienen y meten en la carpeta. Cuando llega al final del trimestre sí se preocupan y se acercan a ver cómo aprueban la materia y bueno, ahí vos te encontrás con esas mezclas terribles que tienen. En lugar de decir, guau, este pibe no hace nada, no se preocupa, no es prolijo, debiéramos preguntarnos cómo anda esta cuestión de la conceptualización en él. Cómo está entendiendo la lógica del conocimiento. Y a lo mejor ahí acertaríamos por el buen camino. Obviamente, tenés en el aula 10, 15 o 25 pibes más, ¿no? Entonces no es una cuestión fácil. Vas a hablar con el equipo de orientación, si tu secundaria tenés la suerte de que lo tenga, y te dice lo mismo. Es un pibe que viene poco, vive en condiciones muy precarias. Bueno, está todo bien con lo social, pero ¿y qué hacemos con lo cognitivo? ¿Alguien se ocupó alguna vez de ver realmente hasta dónde había comprendido la lógica organizativa de las materias, por no decir del mundo del conocimiento? Bueno, ahí tenemos cuestiones, puertas de entrada a lugares que después, bueno, te terminan llevando a lugares inesperados. Pero digo, desde el momento que podemos conceptualizar el mundo, somos capaces entonces de arribar a ese mundo
que está hecho, por lo menos en el mundo del conocimiento, como una gran colección de libros. Arribamos al mundo del conocimiento a partir de libros. Si no fuese así, estaríamos en épocas de la prehistoria, más o menos. ¿Por qué? Porque justamente si fuimos capaces de crear un mundo simbólico, fuimos capaces de hacer transmisible lo que ya habíamos aprendido. Eso que ya habíamos aprendido, entonces no tenemos que volver a aprenderlo. Tenemos que transmitirlo como aprendido. Esto también es Ausubel. Y hoy por hoy la gran mayoría de las cosas que sabemos las sabemos por libros, no porque hayamos hecho nosotros cada uno de los descubrimientos. Bien, de esto se encarga Vygotsky. La parte que ustedes vieron de Vygotsky seguramente habrán visto que, bueno, el lenguaje se adquiere justamente como una herramienta de comunicación, pero eso que nos regula de afuera, eso intersubjetivo, después se transforma en intrasubjetivo. Eso que nos regula de afuera, después nos autorregulamos. Vygotsky, que fue un discípulo no directo, pero lejano de Freud, que fue alguien que leyó psicoanálisis, le interesaba mucho esto, cómo se forma el sujeto. Y él dice, bueno, ese lenguaje que está afuera, cuando lo incorporamos, nos sirve para autorregularnos. Ya no necesitamos que mamá nos diga no tires la sopa, sino que nosotros mismos ya sabemos que no debemos tirar la sopa. Ya hemos adquirido ese concepto. Bueno, así vamos conceptualmente adquiriendo el mundo. Y hay chicos que nunca tiraron la sopa, pero escucharon que no debían tirarla y con eso alcanzó. Y después fueron capaces de ellos mismos, cuando fueron creciendo, transmitirles a otros esta cuestión. Esto tiene que ver con lo conceptuales que somos. La adolescencia logra entonces el punto culminante. Y por eso es tan interesante, lo que pasa es que también nuestra época, con la degradación de lo simbólico y el avance de la imagen, nos robó un poco eso, pero el adolescente es un ser de escritura, del diario íntimo, o de la poesía, o de hacer catarsis escribiendo. Hoy a lo mejor habría que encontrar eso por el lado de las redes sociales y de las publicaciones, otro tipo de cosas, pero antes, bueno, no había un lugar más secreto que el diario íntimo, pero había que escribirlo. No alcanzaba con tenerlo conceptualizado, con tenerlo en la cabeza, pero tiene que ver con esa nueva adquisición. Pensando en escritura, en talleres de escritura, lo dicen, hasta la adolescencia escribimos todos, luego la adolescencia solo los escritores. Alguien pone ahí, ahora el diario es el Facebook, probablemente sí. Yo hace unos cuantos largos meses no tengo más el Facebook, pero siempre interesante leer publicaciones de los adolescentes, con una lógica distinta, porque justamente es la lógica de la publicación. El diario íntimo era la lógica del secreto. Hoy lo privado se publica, se muestra. Alguien dice, yo arranqué con 12 y no me detuve. La lógica es esa, uno a los 12, 13 años, cuando ya entiende la metáfora, entiende la no porque lo sepa teóricamente, pero porque ya escribe y lo pone en marcha, la estética de la lectura y de la escritura nos cautiva y escribimos. Cuando uno deja la adolescencia, deja de escribir. Salvo en casos especiales, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esa última conquista del lenguaje. Ese lenguaje que habíamos, según el propio Vygotsky, adquirido como autorregulación, que habíamos adquirido como herramienta de conceptualización del mundo, en la adolescencia lo adquirimos también como una herramienta que, además de
todo esto nos da una estética del mundo. Porque no es lo mismo decir estoy canoso que, como lo dice Gardel, ¿no? Las nieves del tiempo platearon mi sien. Claramente hay una estética y una belleza en las palabras, en la combinación de palabras, que nos eleva. Y bueno, esto empieza a pasar a partir de la adolescencia. Y ahí entonces tenemos esa conceptualización también un poquito diferente del mundo. Así que bueno, por ahí anda un poco Vygotsky y su cuestión conceptual. Y avanzando un poco más en la misma clase, vuelvan, relean los ejes que hay que saber, básicamente. Eso que yo les subo por escrito a la clase es qué hay que saber de cada texto, así no se van por las ramas y no pierden el tiempo. Tenemos el texto de Gardner. Gardner es muy interesante por varias cuestiones, porque nos corre un poco justamente de Piaget y de Vygotsky, que por supuesto son dos teóricos muy notables y que debemos leer y que debemos comprender porque nos dan muchas herramientas, pero a la vez son teóricos que, entre comillas, políticamente, desde la modernidad, cayeron, digamos, como dirían los estadounidenses, en el momento indicado, en el lugar indicado, porque trabajaron y fueron adquiridos por Occidente. Increíblemente, Vygotsky tuvo que morir primero y tuvo que caer el muro, ¿no? Y la cortina de hierro, mejor dicho, tuvo que caer la cortina de hierro para que lo descubramos, pero ahí llegó a Occidente. Pero les digo, en este sentido, ¿por qué en el lugar indicado y en el momento indicado? Porque uno trabaja con lo lógico-matemática y otro con lo lingüístico, y la escuela de la modernidad le da importancia a eso. Las materias más importantes son lengua y matemática. Después, naturales y sociales. Y en un tercer escalón, educación física, educación artística, etc. ¿Qué viene a decirnos Gardner? Que en realidad el contenido espacial, lo lógico-matemático, lo lingüístico, las habilidades interpersonales, la capacidad intrapersonal, son todas inteligencias, digamos, que deberían tener el mismo peso específico y que los seres humanos tienen desarrollada una o dos de cada una de ellas. Y que aquel que fracasaba en la escuela probablemente fracasaba en una escuela basada en lo lógico-matemático y en lo lingüístico, porque su inteligencia era más espacial, o era más musical, o era más interpersonal. Básicamente eso. Y uno dice, bueno, ¿por qué serían inteligencias? ¿Y por qué no simplemente habilidades? Bueno, el propio Gardner, como buen estadounidense que es alguien que sabe vender sus ideas. Y él mismo lo dice. Si yo hubiese dicho que eran simplemente habilidades, mi teoría hubiese quedado en la nada. Cuando yo le pongo el título Inteligencias Múltiples, es un título que vende. Y por eso es una teoría que se impone. Bueno, los teóricos estadounidenses, hijos de ese país, claramente saben cómo vender sus ideas. Pero, a ver, además de eso, él da un sustento más que interesante. Él habla de 7 u 8 inteligencias, hay una octava ahí, la inteligencia naturalista, que agrega lo último, que no es muy de él y que está medio rara ahí colocada. Después vienen otros que agregan otras más, pero ya no se las toma en cuenta, por lo menos por ahora. Pero entre las inteligencias de las que él habla, él describe ahí 7 inteligencias, donde, bueno,
les va a dar a cada una de ellas las características. No interesa, son muy fáciles de comprender, ¿no? Lingüística, lógico-matemática, espacial, kinético corporal, musical, interpersonal o intrapersonal. Tiene que ver con distintas habilidades y que nos reconocemos como más hábiles en alguna o algunas de ellas que en otras, y solemos comprender y reconocer a distintas personas con habilidades diferentes. Ahora, ¿qué es lo interesante de este texto? Cómo él teóricamente define esas 7 u 8 inteligencias. ¿Por qué? Porque no es solo que vea uno que, bueno, que es muy hábil en deporte, por ejemplo, que diga Messi es muy hábil en la inteligencia corporal y en quizá la inteligencia espacial, pero muy poco en lo lógico-matemático, en lo lingüístico. O que vea a Einstein como un gran lógico-matemático, pero un pobre en inteligencia espacial. Bueno, que además de lo que uno ve en distintas personas, puede encontrar, y esto ya está comprobado, varias características que realmente separan y describen bien estas inteligencias. Por ejemplo, cada una de estas 7 inteligencias, saco a la naturalista yo, ¿no? Cada una de las 7 inteligencias tienen 7 sistemas cerebrales, 7 grupos de neuronas distintas que se activan. O sea, vos haces una tomografía y cuando haces o escuchás música, cuando usás el cuerpo o cuando resolvés una cuestión matemática, hay distintos sistemas cerebrales actuando. Diferentes neuronas se combinan. O sea, nuestro cerebro claramente está dividido en estas inteligencias. Por otro lugar, hablamos recién de Einstein, podríamos hablar de Maradona, podríamos hablar de Beethoven. Ahí, bueno, ahí Marisa nos aporta una de las verdades más contundentes a este respecto, ¿no? Dice, mi hija toca guitarra acústica, criolla y ukelele y nunca la mandé a aprender. Bueno, tu hija claramente tiene una inteligencia musical. Ahora en el tercer punto lo voy a decir de nuevo, pero es una de las inteligencias que primero aparecen. 4 años ya te das cuenta de un pibe que tiene una inteligencia musical. De hecho, se dice que Mozart a los 4 años ya componía. Estamos hablando de una inteligencia superior. Beethoven, que tuvo la misma inteligencia musical, la adquirió posteriormente. En Beethoven, dicen sus historiadores, por supuesto, ¿no? En Beethoven encontrás un gran trabajo, muchos manuscritos, mucho tachado, hasta que llega la sinfonía. En Mozart encontrás que las cosas fluían. Yo no sé demasiado de música clásica, lo digo por haberlo leído en historia, pero bueno, lo que Beethoven trabajaba, a Mozart, podríamos decir, se lo soplaba Dios. Mozart, naturalmente, lo tenía como un don propio. A pesar de que ambos compartían la inteligencia musical, claramente. Se habla de Charly García como, y muchos lo saben esto, lo que se dice, qué tipo de oído tiene. A ver quién me lo dice. Se dice que tiene tipo de oído absoluto. Absoluto. ¿Y eso qué quiere decir eso? Que podés saber ¿cómo sería? No sé explicarlo, pero descifra la tonalidad que está sonando sin escribirla o sin leerla o sin verla. Correcto. Sí, así es. No sé si Sergio querías agregar algo. No, sí, exactamente como dice Joan, yo tenía el mismo concepto, que él reconoce la melodía sin necesidad de partituras ni nada de eso. Sí, totalmente. Hasta escucha la bocina en un auto
¿no? Que está, se cuenta la anécdota, él dice, bueno, generalmente todas las bocinas del auto están en re sostenido. Y él la escucha y va a un órgano, a un piano y toca el re sostenido y escuchás la misma tonalidad. Bueno, eso tiene que ver justamente también con inteligencia musical. No se agota en eso. La inteligencia musical además es saber componer, saber hacer música, saber combinar los sonidos. Y como bien se dijo, en muchos casos no hace falta estudiar, y para muchos músicos estudiar es perder tiempo. Para otros no, es sofisticarse. O para otros es realmente llegar al punto valga la redundancia, de llegada, haber estudiado y haber abierto ahí ese tipo de inteligencia. Pero bueno, hay genios justamente en cada una de las 7 inteligencias que no fueron brillantes en las otras. Einstein no jugaba bien al fútbol, y Maradona poco y nada sabe de matemática y de historia, y cuestiona cuestiones muy rudimentarias que nosotros sabemos, pero tuvo una inteligencia corporal inimitable. O sea, los genios no son genios plurales, no manejan todas las inteligencias. Sí, ahí Elian dice, siento que si estudio perdería mi don de escribir, que perdería mi musa. Ayer justamente salió una nota de Sacheri en Infobae. A mí Sacheri me encanta, no es el mejor escritor, claramente, me gusta porque compartimos el barrio, compartimos la pasión por el fútbol y compartimos a Independiente, nada más y nada menos. Leí toda su obra y él dice algo en esa nota muy interesante, parecido a lo que vos decís, que él justamente como escritor tiene la licencia de no haber estudiado literatura. Entonces no se ata a ninguna escuela literaria. Y simplemente él es profesor de historia, alguna vez se puso a escribir cuentos, alguna vez los mandó a una radio y Alejandro Apo empezó a leer sus cuentos porque le gustaron y así se largó a la escritura. El hecho de no estar atado a ninguna escuela lo hace un escritor que nos puede o no gustar, no es para nada complejo ni nada, pero le dio un lugar y un pedacito dentro de lo que es la literatura contemporánea de la República Argentina. Y así con muchos otros. Otros no, deben adherir primeramente a Puan, a la Facultad de Filosofía y Letras, y luego hacerse escritores. Ni uno ni otro son más, pero digo, son experiencias. Dice Andrea, ¿se puede tener varias inteligencias a la vez? Sí, hacia eso iba al final. Todos tenemos todas las inteligencias. Todos tenemos todos esos sistemas cerebrales. El tema es que desarrollamos 1, 2, quizá 3 como mucho. Pero ahí no más. No podemos desarrollarlas todas de forma pareja. Por alguna razón, de forma despareja, por razones neuronales, psicológicas, sociales, porque hay experiencias frustrantes y experiencias cristalizantes, experiencias que nos marcan y nos empujan hacia una vocación, y experiencias que por ahí, como diría Maradona, nos cortan las piernas frente a algo. Entonces nos llevan a desarrollar algunas. No podríamos, por otro lado, no tendríamos el tiempo vital de desarrollarlas todas. Pero acerca de esto, bueno, con este tema me viene una catarata de cosas y de anécdotas para decir. Pero, por ejemplo, acerca de experiencias frustrantes o cristalizantes. Si alguien conoce algo de Charly García, él es un músico impresionante y además de manejar la lingüística de excelente manera, no tanto en la última parte de la obra como en la primera, en la época de Sui Generis y Serú Girán, es un pibe de 18 años escribiendo las cosas que escribe. Pero digo,
Él cuando era muy chico, iba, como de clase acomodada que era, a su profesora de piano. Y se puso a componer. Y una de las primeras cosas que compuso es lo que hoy conocemos, y después ustedes lo pueden googlear los que no conocen mucho de él, el solo de piano del tema que se llama Desarma y Sangra. Ese tema tiene un solo de piano que si vos lo separás del resto del tema, es verdaderamente una parte de una obra clásica. Él lo compuso siendo niño, muy niño, como una obra clásica, porque él tocaba el piano y aprendió como enseñaba una profesora de piano de su época. Dice que esta profesora de piano lo escuchó y le dijo, bueno, todo muy lindo, pero no, la música clásica ya está toda inventada, esto que estás componiendo no sirve para nada. Esto lo podemos leer como una experiencia frustrante o como una experiencia cristalizante. Esta experiencia lo llevó a él a correrse de la música clásica y lo empujó a otros lugares. Obviamente no fue un empujón directo al rock. Para esto tuvo que vivir en el momento indicado y en el lugar indicado también. Para esto tuvo que hacer su recorrido en los 60 y en los 70, que tenían socialmente particularidades. Pero de no haber mediado esta frustración, probablemente tendríamos un músico clásico olvidado, talentoso, pero olvidado, tal vez reproduciendo obras ajenas, tal vez en el Colón, tocando a Mozart y a Beethoven. Pero bueno, esta experiencia lo empujó hacia otros lugares. Y esto a lo mejor explotó su inteligencia lingüística, porque él se animó a mirar su sociedad y a escribir lo que escribe. Vuelvo, si no hablo del Charly García último, hablo del Charly García de 18 y 19 años, en Sui Generis. Hablo de esa poesía. Claramente hay una inteligencia, además de musical, lingüística. Como si nos corremos de otro genio, ¿quién puede negar? Bueno, Maradona tiene una inteligencia cinética, corporal, increíble, pero además tiene una inteligencia interpersonal increíble. Porque Maradona, además de jugador, fue líder. Y él supo llevar un equipo adelante. ¿Cuál es nuestro error como futboleros y como argentinos? Que le pedimos a Messi lo que hizo Maradona. Messi tiene una inteligencia cinético-corporal, pero no tiene una inteligencia interpersonal. Él no puede ser líder. Él no va a tomar el equipo al hombro y llevarlo adelante. Por más que digan y que los propios compañeros hablen del liderazgo de Messi, el liderazgo de Messi no es tal. No existe de esa manera. Por eso apareció un Mascherano y otros jugadores ocupando esos roles. Algo de esa inteligencia hace que las frases de Maradona sean inolvidables. Cada cosa que dijo Maradona provocó cosas, porque él tuvo una inteligencia interpersonal. Hoy seguimos recordando todas sus frases, porque impactan, supo manejar las masas. Otra persona con esa misma inteligencia se transforma en un líder político. Hitler tuvo una inteligencia interpersonal, evidentemente. Supo cómo mover a Alemania a hacer atrocidades que no hubiesen sido posibles de no haber mediado a alguien inteligentemente empujar a las masas. Pero digo, bueno, esos genios, entre comillas, de cada una de las inteligencias se destacan en alguna, mucho en esa y comúnmente o poco en las otras. Pero además hay otra cosa, la inteligencia, o la presencia de lo que se llaman idiotas sabios. Hay personas que tienen serios problemas en la vida, en la inteligencia, pero son notables en una de las inteligencias. Por ejemplo, quien haya visto la película Una mente brillante, es la película biográfica de John Nash. John Nash es premio Nobel de Matemática, un verdadero genio de matemática. El tipo era un esquizofrénico, alucinaba y deliraba.
tuvo que estar internado. La familia preocupada, el medicado hasta la médula, camisa de fuerza en algún momento. Ahora, todo eso no le quitó la inteligencia lógico-matemática. ¿Cuántos payadores que tienen inteligencia lingüística y musical nunca aprendieron a leer y escribir? No hablo de nuestra época, hablo de 80 años atrás en el campo. No hace falta leer y escribir para hacer música. No hace falta, como sabemos, ser un erudito en los estudios, ni manejar variables para jugar al fútbol o para ser un bailarín clásico. De hecho, hubo gente con, hay gente con Asperger, cuya inteligencia, digamos, interpersonal es nula, porque el Asperger es esto, no tener un vínculo con un otro, pero con una gran inteligencia lingüística o con una gran inteligencia matemática. O sea, la presencia de idiotas sabios también indican que debemos separar las inteligencias. Que los test de inteligencia que dicen, bueno, tu coeficiente es de un 120, de un 100, te están hablando de una parte, te están mostrando una parte de la foto y no el todo. Que esa persona que tiene un 80% o un coeficiente de 80, perdón, en inteligencia, a lo mejor tiene una gran inteligencia musical o corporal o intrapersonal. Por otro lado, cada una de las 7 inteligencias también las podemos separar porque tiene una historia particular, que es lo que le decía hace un rato que iba a repetir. Por ejemplo, la inteligencia musical aparece muy tempranamente y se sostiene por muchos años. La inteligencia lógico-matemática está bien descrita por Piaget. Empieza muy precariamente, va avanzando y en la adolescencia encuentra el punto culminante. La inteligencia lingüística, bueno, hay un consejo que dicen, tu primer libro en realidad debieras escribirlo a los 40 años, porque uno encontraría ahí como el punto culminante de ese tipo de inteligencia. Bueno, y así cada inteligencia tiene evolutivamente sus propias características de avance, de punto culminante y de caída. En el deporte, como sabemos, 18, 19 años, los deportes de fuerza encuentran el mejor momento, los deportes que combinan fuerza, destreza, inteligencia, 25, 26 años, y ya después decae. Y así, bueno, cada una de ellas. Por otro lado, estas 7 inteligencias suelen tener un sistema simbólico que han creado. Sabemos escribir por la inteligencia lingüística, inventamos los números para la inteligencia lógico-matemática, inventamos la partitura musical para la inteligencia musical, inventamos ese código que tienen las coreografías, que tiene un nombre que no lo sé, para generar esas coreografías de baile, y así con cada una de las inteligencias se inventan códigos para dejar coleccionado lo que progresan y que otros logren luego adquirirlas. Buena pregunta. Florencia dice dónde ubicamos a los jugadores de ajedrez. Es interesante. Sospecho que hay una cuestión lógico-matemática, hay involucrado alguna cuestión espacial, porque hay movimientos actuales y posibles, y sí o sí hay algún componente muy importante de inteligencia interpersonal, porque yo juego al ajedrez simplemente porque comprendo lo que puede llegar a ser el otro. Me anticipo a la jugada del otro. El hecho de deducir al otro, bueno, me pone en ese lugar. No pareciera ser una inteligencia única privilegiada en ese juego. Como no lo es tampoco en el fútbol una sola inteligencia. Aparte de la inteligencia corporal que me lleva a ubicar el pie de determinada manera para pegarle a la pelota
a usar la fuerza con determinada intensidad y demás. Hay una inteligencia espacial que me lleva al lugar donde debo ubicarme y donde debo dirigir la pelota y demás. Es muy difícil muchas veces en una actividad compleja encontrar una sola inteligencia. Pero bueno, suele haber una inteligencia principal y varias ahí periféricas que también están involucradas. Y bueno, cada una de las inteligencias a la vez se puede llegar a medir y hay ya más modernos, ahora contesto lo del chat, test que miden las inteligencias. Ustedes van a trabajar el año que viene o el otro, no recuerdo, con el WISC. El WISC mide inteligencia lógico-matemática y lingüística o de cultura general. Pero hoy por hoy hay otros test que ya se encargan de medir al resto de las inteligencias. Y es necesario hacerlo así. Si bien Garner no combate los test estandarizados justamente porque miden una parte, bueno, una vez que descubrimos la teoría de Garner y nos metemos en las 7 inteligencias, empezamos a investigar y a descubrir estas formas de medir, y cada una de las 7 inteligencias son medibles. Marisa pregunta si sí o sí se desarrolla alguna de las 7. Sí, digo, se desarrollan las 7 de alguna manera. El que no sabe tocar un instrumento, por lo menos sabe, desde la inteligencia musical, gustar de una música, gustar de un tema, elegir un género musical y no otro. Evidentemente hay algo ahí de ese componente, pero vamos a tener alguna de esas inteligencias con una mejor propensión a desarrollarse, que es lo que llamaríamos las habilidades natas o innatas, que cuando te pones a investigar la biografía, como decíamos de Charly García, siempre aparecen cosas en el medio que te empujaron a eso. Tuve una profesora que me empujó a escribir, o tuve un vecino que tocaba un instrumento y me empezó a gustar y me despertó la curiosidad, o nací en tal lugar y bueno, necesariamente tuve que dedicarme al deporte. Por otro lado, otra de las características para hablar de las inteligencias, que las diferentes épocas y culturas han privilegiado unas u otras. Digo, si Maradona hubiese nacido 100 años antes, no hubiese sido el Maradona que conocemos. Si Beethoven hubiese nacido hoy, no hubiese sido el Beethoven que conocemos tampoco. Son lo que son porque nacieron también en la época indicada. Hay épocas que privilegian unas inteligencias y no otras. Hoy, por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática es la más importante. El mundo parece que está manejado por las matemáticas. El advenimiento de las comunicaciones y de la informática, que son códigos binarios, privilegian esto absolutamente. En otra época, en la época de la Grecia clásica, las matemáticas no tenían esta preponderancia. Existían, pero sin esta importancia. Pero la inteligencia lingüística de quien sabía hablar y defender sus argumentos era lo más preponderante. En las épocas del Renacimiento, la inteligencia musical o la inteligencia también lingüística en los nuevos conceptos, las nuevas conceptualizaciones filosóficas, era la preponderante. En la época de las cavernas, la inteligencia corporal, no ya para hacer un deporte, sino para cazar un animal, le daba el liderazgo a esa persona. El mejor cazador era el que mejor manejaba su propio cuerpo y podía lograr esto. Entonces, bueno, de acuerdo a la época donde vivimos, se les da mayor o menor importancia a las diferentes inteligencias. Esto hace que por ahí los que tienen una tendencia a alguna de ellas
no encuentren en su época o por la cultura en la que nacieron la posibilidad de ese desarrollo. O tengan que desarrollar eso ligado a un ámbito poco conocido o a un ámbito que los haga famosos. Nuestra época, dentro de todo, es tan plural, justamente vivimos en un mundo que se dividió en ciencias, dejamos la filosofía y la religión de la Edad Media para llegar a las ciencias duras y a la multiplicación de ciencias, hace que esto sea más visible. Pero en épocas antiguas, bueno, esto no era tan sencillo de encontrar. ¿Qué es clave de todo esto? Que bueno, la escuela lo está haciendo realmente, vamos en pos de ese lugar, pero que la inteligencia sea, que la escuela sea un lugar que no favorezca algunas de las inteligencias. Y vamos más allá, no solo la escuela, que nuestras materias sean, le den la posibilidad a aquel que no solo maneje lo lingüístico. Si toda nuestra pedagogía es escribir una redacción, contestar preguntas, y bueno, claramente nos estamos perdiendo de que pibes que tienen otras habilidades las puedan desarrollar. Cuando hoy por hoy se habla hoy la pandemia transformó todo, y esta transformación inclusive este año va en pos de esto mismo, pero se habla de educación por proyectos, se habla de que el pibe vaya en pos de un proyecto escolar, donde las materias se pongan en pos de ese mismo proyecto. O sea, yo no tengo que lograr que un pibe sea un suficiente en matemática, en historia, en biología, en física, en psicología, y cada uno sea un compartimento diferente, sino que el pibe apunte un proyecto social, comunitario, el que fuere, donde desde la psicología, desde la historia, desde la matemática, aporten a ese proyecto. Lo que estoy haciendo es valorando una inteligencia más plural, un pibe que pueda aportar desde su sabiduría, desde su propia experiencia de vida, desde su propio conocimiento previo, desde su propia inteligencia. Y un poco la cuestión sería esa, que la escuela logre esa plasticidad y esa flexibilidad, y que cada uno de nosotros, como docentes, de darle valor a esas otras inteligencias con las que nos cuesta tanto, porque fuimos formados con una escuela lógico-matemática y lingüística, pero bueno, alojar a aquel que también aporta desde su dibujo en la presentación gráfica, que tiene que ver con el tema que estoy dando, etcétera, etcétera. Por eso los trabajos grupales son tan interesantes, porque le dan a cada uno la posibilidad de desarrollar su propia habilidad. Y un poco la educación por proyectos a la que se apunta, y esta nueva secundaria a la que vamos va por ahí. Por tanto, tenemos que formarnos como docentes que alojen esa misma diversidad. Bueno, me hicieron hablar un montonazo y no dije nada seguramente. Pero preguntas, comentarios que nos quedan 5 minutos, lo que es lo mismo que decir nada. No abordé el último texto, ¿no? Por supuesto. O hace rato no me están escuchando y no me lo dijeron. Profe, con esta materia Andrea. también vamos a tener que presentar un trabajo. No escuché la primera parte. Y tenemos que presentar un trabajo también acá con esta materia, como, bueno, en la otra, ¿no? Que tenemos que presentarla en 2 semanas. Sí, creo habérselos adelantado. Les voy a dar algún material que describa a un adolescente. Y les voy a pedir que, esta va a ser la consigna, describan la matriz de aprendizaje de ese adolescente. Como sabemos, la matriz de aprendizaje tiene que ver con la confluencia de todo esto que estamos viendo. Tipo de inteligencia, estadio evolutivo, adolescencia,
relación con los padres, todo lo que estamos viendo en la materia, más lo que seguiremos viendo. Sí, como ya, y como les dije también en la otra materia vos que tuviste, si no va a tener una nota, va a tener una devolución conceptual, pero es una tarea obligatoria, esta sí va a ser obligatoria. Simplemente tienen que presentarla, no va a ser nada demasiado complejo, va a ser abierto a que escriban alguna suerte de renglones de esto que están viendo, basado en un material biográfico de un adolescente. Esto único. El que no logre hacerlo en este tiempo, yo en 2 semanas se lo subiré. El que no logre escribirlo, no importa, tendrá en el segundo cuatrimestre la posibilidad de hacerlo. Para acreditarlo van a tener que tenerlo hecho y van a tener que tener mi devolución. No van a tener una nota, no van a tener un aprobado o desaprobado. Creo que lo he dicho acá mismo, pero me pueden presentar la receta del pan dulce y cumplieron. Obviamente, preséntenme algo un poco más acorde a la materia, así además de cumplir aprenden y se preparan mejor para el final. Así que sí, yo en 2 semanas supongo, me queda subir Chicos en Banda y la próxima vez que nos veamos hablamos de Julia Varela y de Chicos en Banda y ya van a tener la consigna para analizar a ese adolescente. Eso es lo que tenemos por delante. Les agradezco los comentarios en el chat. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si no hay nada, hasta aquí llegamos. No, profe, muy buena clase, ¿eh? La verdad que por más que a veces que no abordemos los textos que tenemos que abordar, que creo que nos quedamos con un montón de cosas. Bueno, mejor que así sea, entonces les agradezco. Y bien, lo mismo, preguntas, lo que surja, nos volvemos a ver en unos 15 días, pero si no siguen estando los foros, las preguntan por ahí, las presentan por ahí. No pierdan de vista la lectura